Yo no fui a esa iglesia buscando nada. Solo quería resolver un asunto y volver al rancho. Pero entonces la vi, de rodillas, con el vestido blanco, mientras él la destruía frente a todos. No puedo casarme con una mujer que no puede darme hijos. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Y yo tampoco, al menos no al principio. Pero cuando la vi salir, sola, con esa mirada, era la misma mirada que vi en mis hijos el día que enterramos a su madre. Ahí entendí algo. Si yo también me quedaba callado, iba a convertirme en el mismo hombre que acababa de juzgar. Así que caminé hacia ella, sin saber qué iba a pasar, y le dije lo único que tenía sentido. Tengo 3 hijos, y ninguno necesita una madre perfecta, solo alguien que no se vaya. No sabía si ella aceptaría, pero en ese momento, los dos estábamos a punto de cambiar nuestras vidas. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. La pregunta me la hizo a las 7 de la mañana, con los ojos todavía hinchados de dormir y un trozo de pan en la mano. «Papá, ¿mamá se murió porque tú no llegaste a tiempo?» No dije nada. Me quedé ahí, de pie junto al fogón, con la taza de café a medio camino entre la mesa y la boca. El vapor subía despacio. Afuera los gallos ya llevaban rato cantando y los perros habían empezado a moverse por el corral. Todo igual que siempre. Todo exactamente igual. Menos yo. Tomás me miraba desde el banco con esa cara que tienen los niños de 6 años cuando preguntan algo que los mayores no se atreven ni a pensar. Sin maldad, sin intención de hacer daño. Solo preguntando como quien pregunta por qué llueve o por qué el cielo es de ese color por las tardes. «Papá, come el pan», dije. Y eso fue todo. Dejé la taza en la mesa, agarré el sombrero del clavo de la pared y salí al corral sin mirar atrás. El sol todavía no había subido del todo y el aire olía a tierra húmeda y a estiércol, ese olor que ya no noto porque llevo toda la vida dentro de él. Apoyé las manos en la valla de madera y me quedé mirando los potros sin verlos. La pregunta se me había clavado en algún sitio entre el pecho y la garganta, y no subía ni bajaba. Eso fue un martes. El sábado fue la boda de Esteban Perales. Lo digo así, junto, porque en ese momento yo no sabía que las dos cosas tenían algo que ver. La pregunta de Tomás y lo que pasó en la iglesia. Pero ahora, con el tiempo, entiendo que sí, que todo estaba conectado de alguna manera que entonces no veía. Pero antes de la iglesia, déjenme contarles cómo estaban las cosas en mi casa. El rancho se llama La Cañada. No es grande ni pequeño. Es lo que fue de mi padre y de su padre antes que él. Un pedazo de tierra seca en la provincia de Jaén, entre olivares y pedregales, con una casa de piedra que en verano acumula el calor como un horno, y en invierno deja pasar el frío por todas las rendijas. Tengo 12 hectáreas de olivo, 2 de cereal, 4 trabajadores de temporada y 3 hijos. Gabriel tiene 17 años, alto, moreno, con los mismos ojos oscuros que su madre y una forma de mirarme que a veces me cuesta sostener. Desde hace un año casi no me habla. No discute, no grita, no hace escenas, solo me mira de una manera que yo entiendo perfectamente y preferiría no entender. Livia tiene 11. Es callada, ordenada, seria para su edad. Dobla la ropa con más cuidado que yo. Cocina lo que sabe cocinar, barre lo que hay que barrer y nunca pide nada. Nunca. Y eso, que puede parecer una virtud, a mí me preocupa más que cualquier otra cosa. Un niño que no pide nada. Es un niño que ya aprendió que pedir duele. Y luego está Tomás, el pequeño, el que todavía pregunta. Yo soy Vicente Montilla, 42 años, viudo desde hace 3, hacendado de los de antes, de los que se levantan antes del sol y se acuestan cuando ya no se ve. No soy hombre de muchas palabras.
Nunca lo fui. Pero antes, cuando Elena vivía, eso no importaba tanto, porque ella hablaba por los dos y llenaba los silencios con una facilidad que yo siempre envidié en secreto. Ahora los silencios los llena nadie. Y en una casa con 3 hijos, el silencio tiene un peso que aplasta. Gabriel, aquel martes, no desayunó con nosotros. Eso era lo normal desde hacía meses. Bajaba cuando yo ya había salido al campo, agarraba lo que encontraba y se iba a sus cosas. Yo lo dejaba. No porque no me importara, sino porque cada vez que intentaba hablar con él, la conversación terminaba mal, con él mirándome con esa frialdad de hombre viejo en cuerpo de muchacho, y yo sin saber qué decir que no sonara a excusa. Livia recogió el desayuno sin decir nada. Limpió la mesa, guardó el pan, enjuagó las tazas. Tomás la siguió por la cocina como un perrito, contándole algo de un lagarto que había visto en el corral. Ella asentía de vez en cuando sin escucharlo del todo. Así empezaban los días en la cañada. Así llevaban empezando 3 años. Yo no quería ir a la boda de Esteban Perales. No tengo nada contra Esteban. Es un hombre correcto, trabajador, con tierras buenas junto al río. Pero las bodas me pesan desde que Elena murió. Me siento en los bancos de la iglesia y miro el altar y no puedo evitar pensar en el día que me casé yo, que hacía un calor terrible, y Elena llevaba un vestido blanco que le había prestado su prima de Granada y se reía de los nervios mientras esperábamos que empezara la ceremonia. Esos recuerdos no ayudan. Pero Esteban es cliente mío y amigo de mi padre desde siempre, y en los pueblos pequeños hay cosas que no se pueden dejar de hacer sin que cuesten más caras que hacerlas. Así que me puse la chaqueta buena, le dije a Livia que vigilara a Tomás y bajé al pueblo. La iglesia de San Isidro estaba llena. En esos pueblos del interior, una boda es el acontecimiento del mes. Vienen todos, los que conocen al novio y los que no, los que fueron invitados y los que simplemente se arriman para ver. Me senté hacia el fondo, cerca de la puerta, que es donde me pongo siempre para poder salir sin molestar si la cosa se alarga. Esteban esperaba en el altar, bien vestido, bien peinado, nervioso como todos los novios. A su lado el cura, con esa cara de paciencia que tienen los curas de pueblo que llevan 30 años casando a la misma gente y bautizando a sus hijos. Esperamos. La música empezó. Las puertas del fondo se abrieron. Y entonces entró ella. No la conocía. O la conocía de vista. De esas caras que uno asocia a un nombre sin saber muy bien de dónde. Amelia Soler, hija de un tratante de ganado de Martos. Creo que alguien me lo había dicho alguna vez. Morena, delgada, con un vestido que debía haberle costado lo que no tenía. Caminaba despacio, con ese paso de quien intenta parecer tranquilo sin estarlo, con el ramo de flores silvestres apretado entre las manos, como si fuera lo único que la sostenía. Llegó al altar. Se pusieron uno frente al otro. El cura empezó a hablar, y entonces Esteban Perales levantó una mano. El cura se calló a mitad de frase. Eso no pasa nunca. En 30 años de bodas, el cura Leandro no se había callado a mitad de frase. El silencio fue tan repentino que pareció un golpe. «No puedo seguir», dijo Esteban. La voz le salió baja, pero en aquel silencio se oyó perfectamente. «Lo siento, no puedo casarme con una mujer que no puede darme hijos». Amelia no se movió, no gritó, no lloró, no se apartó de golpe. Se quedó quieta, con las flores en las manos y los ojos fijos en algún punto por encima del hombro de él, como si estuviera mirando algo que solo ella veía. La iglesia tardó 3 segundos en reaccionar. Luego fue como cuando se rompe un dique, ese murmullo que empieza en un sitio y se extiende solo y lo llena todo. Yo me quedé sin moverme. No sé por qué. Debería haberme levantado, haberme ido, haberme hecho el que no había visto nada como hacía casi todo el mundo. Pero algo me clavó en el banco, algo que no supe nombrar en ese momento y que ahora con el tiempo creo que era el reconocimiento. Esa cosa que pasa cuando ves en otra persona un dolor que conoces, no su dolor exacto, el tuyo, reflejado,
Lo que pasó después fue feo. La familia de Amelia se levantó. Había palabras, voces contenidas, ese caos de susurros que es casi peor que los gritos. Vi a una mujer mayor, que debía ser su madre, intentar agarrarla del brazo. Vi a Amelia apartarse. Vi a un hombre que no conocía acercarse a Esteban con cara de querer arreglar algo, de esos que en los momentos malos siempre aparecen con soluciones que nadie pidió. Amelia seguía en el altar, de pie, sola, con las flores. El cura había dado un paso atrás como si quisiera desaparecer dentro de la pared. La gente se movía, se removía, pero nadie iba hacia ella, nadie se ponía a su lado, porque en esos pueblos, en esos años, una mujer rechazada en el altar era algo que los demás miraban desde lejos, como se mira un accidente, con pena y con alivio de que no te hubiera tocado a ti. Me levanté, no lo pensé, o lo pensé tan rápido que fue lo mismo que no pensarlo. Salí al pasillo central y caminé hacia el altar. Sentí las miradas, las sentí físicamente, como se siente el sol en la nuca, pero seguí andando. Llegué hasta donde ella estaba, que seguía sin moverse, con esa quietud que ya no parecía entereza, sino algo más parecido al shock. Me puse a su lado. No dije nada todavía, solo me puse ahí. Ella giró la cabeza muy despacio y me miró. Tenía los ojos secos. Eso me sorprendió. No lloraba. Los ojos simplemente le brillaban con esa clase de tensión que viene antes de las lágrimas o después, cuando ya no quedan. «Venga», dije en voz baja, «salga de aquí. No me conoce usted». «No, pero no debería estar sola en este momento». Me miró unos segundos más. Luego miró al pueblo entero que nos observaba. Luego volvió a mirarme a mí y asintió. Salimos juntos por la puerta lateral de la sacristía, la que da al callejón de detrás de la iglesia. Nadie nos siguió inmediatamente. La gente necesita un momento para reaccionar, y ese momento fue suficiente para alejarnos. El callejón estaba en sombra y olía a piedra húmeda. Amelia caminó unos pasos y se paró. Apoyó una mano en la pared. Vi que le temblaban los hombros. Yo me quedé a un par de pasos sin acercarme más. Las flores las seguía llevando en la mano. No sé si se daba cuenta. «¿Tiene a dónde ir?», pregunté. Tardó en responder. «No lo sé». Eso me dijo. «No lo sé». Y en esas 3 palabras había más cosas que en cualquier explicación larga. La familia iba a salir en cualquier momento. El hombre de las soluciones iba a aparecer por algún lado. El pueblo entero iba a tener una opinión sobre lo que debía hacer una mujer en esa situación, y esa opinión iba a caerle encima como una losa. Pensé en Elena. Pensé en la promesa que le hice junto a su cama cuando ya no podía casi hablar. «Cuida de nuestros hijos. No dejes que nadie ocupe mi lugar». Había pasado 3 años entendiéndola de una manera. Ahora, en ese callejón, con esa mujer desconocida temblando junto a una pared de piedra, empecé a preguntarme si la había entendido bien. «Tengo una carrocha», dije, «y un rancho a 3 leguas. Si necesita alejarse un poco de aquí mientras las cosas se calman, puede venir». Ella se giró a mirarme. «¿Por qué haría eso?». Tardé un momento. «Porque hace un rato nadie se levantó a ponerse a su lado», dije, y eso no estaba bien. Silencio afuera en la calle principal, ya se oían voces. Su familia buscándola seguramente, o el pueblo entero comentando. En esos sitios es difícil distinguir una cosa de la otra. Amelia soltó el ramo. Las flores cayeron al suelo del callejón, sobre las piedras del empedrado, con un sonido muy pequeño. «De acuerdo», dijo, y echamos a andar. El callejón desembocaba en la calle del Pozo, que en ese momento estaba vacía. No por mucho tiempo. Yo lo sabía. En San Isidro todo el mundo se entera de todo en cuestión de minutos, y lo que acababa de pasar en la iglesia no era de las cosas que se quedan calladas. Una novia rechazada en el altar es noticia para un mes. Una novia rechazada en el altar que desaparece con un viudo antes de que su propia familia la encuentre es noticia para un año. «¿Tiene equipaje?»,
Pregunté mientras caminábamos. En casa de mi tía. Una maleta. ¿Dónde vive su tía? Calle de la Fuente. La tercera puerta. Bien, vamos a buscarla. Ella no dijo nada. Caminaba a mi lado con ese paso corto y tenso de quien no sabe bien a dónde va pero necesita moverse. Las flores se habían quedado en el callejón. El vestido blanco en plena calle del Pozo llamaba la atención, aunque no hubiera nadie mirando. «Quítese el velo», dije. Me miró. Para no llamar tanto la atención, expliqué. Se lo quitó sin protestar. Lo dobló y lo metió bajo el brazo. Mejor así. Llegamos a la calle de la Fuente. La tía, una mujer pequeña y nerviosa, con cara de llevar toda la mañana maldiciendo el día que nació, abrió la puerta antes de que llamáramos. Debía estar mirando por la ventana. «Amelia, gracias a Dios, tu madre está... Necesito la maleta, tía Carmen. Pero qué maleta, ni qué maleta, si tu madre...» «La maleta», repitió Amelia. La voz le había cambiado, más fría, más quieta. La tía Carmen me miró a mí como si yo fuera el responsable de todo lo que estaba pasando y de todo lo que iba a pasar. Luego resopló, entró en la casa y volvió con una maleta de cartón reforzado, no muy grande. «Haces mal», le dijo a Amelia mientras se la entregaba. «Puede ser», dijo Amelia. Y se dio la vuelta. La carrocha estaba atada junto a la plaza, detrás de la taberna de Pascual. Cargamos la maleta en la parte trasera. Yo desaté a la Canela, que me recibió con ese bufido de siempre, como diciendo que llevaba mucho tiempo esperando, y subimos. Mientras salíamos del pueblo por el camino del sur, vi por el rabillo del ojo a dos hombres parados en la esquina de la carnicería. Uno era Cirilo Fuentes, que tiene un molino aceitero y mala uva desde que lo conozco. El otro no lo reconocí bien. Los dos nos miraron pasar. Cirilo dijo algo al otro. El otro se rió. Seguí andando. Durante el primer trecho no hablamos. Eso tampoco me molestó. Soy hombre de silencios y los silencios no me incomodan. Lo que sí noté fue que Amelia miraba el camino hacia atrás de vez en cuando, como comprobando que nadie venía detrás. Al cabo de un rato dije, «No me ha preguntado cómo me llamo». Ella tardó un momento. «Vicente Montilla», dijo, «del rancho La Cañada, viudo, 3 hijos». Le eché una mirada. «Me lo dijo mi tía antes de entrar a buscar la maleta», explicó. «En 30 segundos. Las tías de pueblo son rápidas. Las de pueblo y las de ciudad». Fue lo más parecido a una sonrisa que le vi en todo el camino. Duró medio segundo. «Amelia Soler», dijo luego, aunque yo ya lo sabía. «De Martos, hija de Tomás Soler, tratante». Hizo una pausa. «Incapaz de tener hijos, según parece». Lo dijo así, sin adorno, con esa sequedad de quien ya ha pasado por el momento más duro y lo que queda es solo nombrarlo. «¿Lo sabía él antes?», pregunté. «Sí, y aún así esperó hasta el altar». «Sí», no dije más, no hacía falta. A mitad del camino, donde el sendero hace una curva larga junto a un encinar viejo, Amelia dijo, «¿Qué pretende usted exactamente?». La pregunta era justa, me la esperaba. De momento, que no se quede sola en mitad de ese pueblo con su familia encima y el novio mirando para otro lado, dije. «Lo demás ya se verá». «Eso no es un plan». «No, pero es lo que hay ahora mismo». Ella miró al frente. Los olivares empezaban a aparecer a los lados del camino, esas hileras de árboles grises y torcidos que a mí me parecen los más honrados del mundo porque no engañan a nadie con su aspecto y luego dan lo que dan. «Tengo que pensar», dijo. «Claro, no puedo quedarme en su casa indefinidamente. No le estoy pidiendo que se quede indefinidamente». «Entonces, ¿qué me está pidiendo?». Me tomé un momento antes de responder, no porque no supiera lo que quería decir, sino porque quería decirlo bien, sin que sonara a cosa que no era. «Le estoy ofreciendo un sitio para que pare el golpe», dije. «Unos días, una semana, lo que necesite para aclararse, sin presiones y sin obligaciones. Luego decide usted». Silencio. «¿Y sus hijos?», dijo. «Son míos. No le tengo que pedir permiso a nadie para traer a alguien a mi casa».
No me refería a eso. Me refería a qué les va a decir. Eso me paró un momento. La verdad, dije al fin, que es una conocida que necesita ayuda. Y si no la aceptan, ya veremos. Ella asintió muy despacio. No era un asentimiento de acuerdo, sino de alguien que está calculando, midiendo, sopesando lo que tiene delante con lo que tiene detrás. Detrás tenía un altar vacío, la cara de su madre, la maleta de cartón y el pueblo entero con una opinión formada. Delante tenía un desconocido en una carrocha y 3 leguas de camino de tierra. No era mucho, pero era más de lo que había tenido hace media hora. La cañada aparece de repente, después de una subida suave entre olivos. La casa no impresiona a nadie. Piedra amarillenta, tejado viejo, una higuera en el lateral que cada año amaga con caerse y cada año sigue en pie. El corral a la derecha, el establo al fondo, el pozo en medio del patio, como lleva ahí desde antes de que yo naciera. Entramos por el portón. Livia estaba sentada en los escalones de la entrada pelando ajos. Levantó la cabeza cuando nos oyó llegar y se quedó mirando, primero a mí, luego a Amelia, luego a la maleta en la carrocha, luego otra vez a mí. No dijo nada. Livia nunca dice nada la primera vez que ve algo que no entiende. Lo procesa sola, por dentro, y luego decide si pregunta o no. Tomás salió disparado de dentro con una lagartija muerta en la mano que quería enseñarme, y se paró en seco al ver a la mujer del vestido blanco sentada junto a mí en la carrocha. «¿Quién es esa?», preguntó. «Es una conocida», dije. «Se llama Amelia, va a quedarse unos días». Tomás la miró con esa curiosidad directa de los niños que todavía no saben que mirar así es de mala educación. «¿Por qué lleva vestido de novia?», preguntó. Amelia lo miró. Por un segundo pensé que iba a responder algo difícil, pero dijo, «Porque esta mañana iba a casarme». «¿Y no te casaste?». «No». «¿Por qué?». «Tomás», dije. «El novio no quiso», dijo Amelia, sin dramatismo, como si estuviera explicando algo muy sencillo. Tomás procesó eso un momento con la lagartija todavía en la mano. «Pues qué tonto», dijo, y se fue corriendo hacia el corral. Amelia me miró. Yo miré al frente. Era la primera vez en todo el día que el pecho se me aflojaba un poco. Livia preparó el cuarto del fondo sin que yo se lo pidiera. Lo hizo callada, con esa eficiencia suya de niña que aprendió a hacer las cosas sola porque nadie se las enseñó. Puso sábanas limpias, abrió la ventana para ventilar y dejó una jarra de agua en la mesita. Amelia entró a cambiarse. Salió con un vestido sencillo, oscuro, más apropiado para lo que era el día. Yo estaba en la cocina con las manos apoyadas en la mesa cuando entró Gabriel. Llegó de los campos, con la camisa sucia y las botas con barro. Se paró en la puerta al verme y luego vio la maleta de cartón que todavía estaba en el suelo del pasillo porque nadie la había movido. «¿De quién es eso?», preguntó. «De una persona que se va a quedar aquí unos días». Me miró. «¿Qué persona?». «Una mujer. Se llama Amelia Soler». El silencio que vino después no era de los normales, era de los que pesan. «Una mujer», lo repitió despacio, como si necesitara oírlo otra vez. «Eso he dicho. ¿Y tú decides eso solo? Sin preguntar a nadie. Es mi casa, Gabriel. También es la mía. Sí, y la respeto. Pero la decisión es mía». Me miró de esa manera suya, con esa frialdad que me cuesta tanto sostener, porque detrás de ella sé lo que hay, sé de dónde viene y sé que en parte tiene razón, aunque no me guste reconocerlo. «Mamá llevaba 3 años muerta», dijo. «Lo sé». «¿Y ya? No es lo que piensas». «¿Cómo sabes lo que pienso?». Se fue escaleras arriba sin esperar respuesta. Oí sus pasos fuertes en el techo de madera, luego la puerta de su cuarto cerrándose con más fuerza de la necesaria. Me quedé solo en la cocina. Desde el pasillo me llegó el olor a guiso que Livia había puesto al fuego sin que nadie se lo pidiera. Esa noche cenamos 4. Gabriel no bajó. Tomás habló por todos, como siempre,
contando cosas del corral y preguntando a Amelia si había visto alguna vez un lagarto de 2 colas, porque él creía haber visto uno, pero Livia le decía que eso no existía. Amelia le respondió con paciencia y atención real, no de esa fingida que tienen los adultos cuando no escuchan pero asienten. Livia observó todo en silencio, como siempre. Cuando Tomás se fue a dormir y Livia recogió los platos, Amelia y yo nos quedamos solos un momento en la mesa. «Mañana hay que hablar», dijo ella. «Sí, en serio, de lo que viene ahora, porque no puedo quedarme aquí sin más». «Ya lo sé, y usted tiene que saber que yo no vine a ocupar ningún lugar que no sea el mío». La miré. «¿Qué quiere decir? Que vine a parar el golpe, como usted dijo». «Nada más», asentí. «Bien». Ella se levantó, recogió su vaso. Luego, antes de irse al pasillo, se paró. «¿Por qué lo hizo?», dijo sin girarse. «En serio, en la iglesia. Levantarse así». Me tomé un momento. «Porque nadie más lo hizo», dije. Ella no respondió. Oyó cómo sus pasos se alejaban por el corredor de piedra hasta el cuarto del fondo. Me quedé en la mesa, solo. Por la ventana entraba el olor a tierra y a olivo que conozco de toda la vida. La misma mesa de siempre, la misma cocina, las mismas sillas. Pero algo había cambiado ya. No sabía bien qué, pero lo notaba. Como cuando el tiempo está a punto de girar y el aire lo dice antes que las nubes. Al día siguiente, antes del amanecer, llegó el recado. Lo trajo el hijo de Pascual el tabernero, un chico de 15 años, que no levantaba la vista del suelo mientras me lo decía, que don Cirilo Fuentes manda decir que lo que hizo ayer no fue propio de un hombre de bien, y que el pueblo lo sabe. Lo miré. «Dile a don Cirilo que lo he escuchado». El chico asintió y se fue corriendo. Me quedé en el portón, con el café en la mano y el sol que empezaba a subir por detrás de los olivos. El pueblo lo sabía. Claro que lo sabía. La pregunta era, ¿qué iba a hacer yo con eso? Los primeros días Amelia no tocó nada que no fuera suyo. No movió una silla. No cambió nada de sitio, no entró a ningún cuarto sin que alguien la invitara. Comía lo que había, recogía su plato y se quedaba en el cuarto del fondo cuando notaba que sobraba. Yo lo observaba sin decir nada. Era como ver a alguien que ha aprendido a ocupar el menor espacio posible, de esos que van por la vida encogiéndose para no molestar. Y eso, que en otro momento podría haber parecido discreción, a mí me resultaba triste de una manera que no sabía bien explicar. Elena había sido todo lo contrario. Elena entraba a un sitio y el sitio cambiaba. No porque lo ordenara ni porque lo mandara, sino porque ella tenía esa manera de estar que lo llenaba todo sin que te dieras cuenta hasta que ya no estaba. Aparté ese pensamiento. No era el momento. Tomás fue el primero en acercarse. El tercer día por la mañana lo encontré en la era, sentado junto a Amelia en el banco de piedra, enseñándole una colección de huesos de animales que había ido juntando a lo largo del año. Los tenía clasificados en una caja de madera que había sido de zapatos, ordenados por tamaño, con una seriedad que a mí me hacía gracia, aunque nunca se lo dijera. Amelia los miraba uno a uno. Los cogía, los examinaba, le preguntaba de qué animal eran. «Este es de conejo», decía Tomás. «Este de liebre. Este no sé, lo encontré en el arroyo. Y este», levantó uno más grande, amarillento, «es de algo que murió hace mucho tiempo». «¿Cómo lo sabes?» «Porque está muy seco y no huele». «Tiene lógica», dijo Amelia. «¿Tú tienes colecciones?» Cuando era pequeña coleccionaba botones. Tomás consideró eso con seriedad. «Los botones no son tan interesantes como los huesos», dictaminó. «No, pero son más fáciles de llevar en el bolsillo». Tomás se rió. Ese sonido que tienen los niños cuando algo les hace gracia de verdad, sin calcular, sin mirar si está bien reírse. Hacía tiempo que no lo oía en el patio de la cañada. Me fui al campo sin interrumpirlos. Livia tardó más.
Livia siempre tarda más en todo, porque primero tiene que procesar, luego decidir y solo entonces actuar. Es como su madre en eso, aunque nunca se lo digo porque no sé cómo decírselo sin que suene raro. Al cuarto día la encontré en la cocina mirando cómo Amelia reparaba el dobladillo de una falda. Livia estaba en la puerta, con el trapo de fregar en la mano, sin entrar ni irse. Amelia levantó los ojos. ¿Sabes coser?, le preguntó. Pausa. Un poco, dijo Livia. Ven, que te enseño el punto de festón. Es fácil y queda bien en los bajos. Livia dudó 3 segundos. Luego entró y se sentó. No hablaron mucho. Amelia enseñaba. Livia intentaba. Le salía torcido. Lo deshacía. Lo volvía a intentar. Así media hora. Al final Livia se levantó, recogió el trapo del suelo donde lo había dejado caer y antes de irse dijo: «Gracias». Amelia asintió. Eso fue todo. Pero en esta casa, con esta niña, eso era mucho. Gabriel fue otra cosa. Gabriel desde el primer día dejó claro que Amelia no existía para él. No la insultó, no le dijo nada malo. No hizo ningún gesto que yo pudiera señalar y decir: «Mira, esto está mal». Solo la ignoraba. Pasaba por su lado sin mirarla. En la mesa comía sin dirigirle la palabra. Si ella decía algo que pudiera oírse en general, él miraba para otro lado. Un silencio activo, de esos que hacen más ruido que los gritos. Yo lo dejé estar los primeros días. Pensé que se le pasaría, que la presencia de Amelia se volvería normal, y él acabaría aceptándola como una realidad nueva, como aceptaba otras cosas que no le gustaban. Me equivoqué. Al quinto día, al mediodía, estábamos sentados a la mesa los 5 y Gabriel dijo, sin levantar los ojos del plato: «¿Hasta cuándo se queda?». No le habló a Amelia. Me habló a mí. «Mientras necesite», dije. «Eso no es una respuesta. Es la que tengo». Silencio. «La gente habla», dijo Gabriel. «La gente siempre habla. Hablan de ti y de ella. Y de esta casa. Ya lo sé. ¿Y te da igual?». Lo miré. «Lo que me da igual es lo que diga gente que no vive aquí sobre cómo vivo yo», dije. «Lo que no me da igual es lo que pase dentro de estas paredes». Gabriel me devolvió la mirada, esa suya, cargada, con todo lo que no dice dentro. «Mamá llevaba 3 años», repitió, la misma frase que el primer día, como si la hubiera guardado y la sacara cuando la necesitaba. «Gabriel», dije más despacio, «lo que pasó con tu madre y lo que pasa ahora no son la misma cosa. Para mí sí». Se levantó antes de terminar de comer, dejó el plato a medias y salió. La puerta no la cerró de golpe esta vez. La cerró despacio, que a veces es peor. Tomás lo siguió con los ojos, luego me miró a mí, luego miró a Amelia. Amelia tenía los ojos en el plato y no dijo nada. Livia recogió el plato de Gabriel sin comentar nada. Esa misma tarde fui al pueblo a buscar clavos y aceite de lámpara. En la ferretería de Mateo Ruiz me di cuenta de que algo había cambiado. No fue nada dramático. Mateo me saludó igual que siempre, me despachó, me cobró. Pero mientras esperaba a que pesara el aceite, el hombre que estaba al lado se fue sin comprar nada. Y cuando salí, en la plaza, 2 mujeres que estaban hablando junto a la fuente me vieron llegar y bajaron la voz. No pararon de hablar, solo bajaron la voz. Eso lo dice todo. En la taberna de Pascual, donde a veces me tomo un vaso antes de volver, Pascual me puso el vino sin decir nada. Eso ya era raro porque Pascual siempre tiene algo que contar. Me lo tomé despacio. 2 hombres al fondo del local me miraron una vez y luego miraron para otro lado. Al salir, me crucé con Cirilo Fuentes en la puerta. Cirilo tiene unos 50 años, entrado en carnes, con ese bigote que lleva desde que yo lo conozco y una manera de estar en los sitios que ocupa más espacio del que le corresponde. Es de los que han tenido siempre dinero suficiente para creerse con derecho sobre las cosas de los demás. Se paró delante de mí. Montilla Fuentes. «Se comenta que tienes una mujer en el rancho». «Se comenta bien», asintió despacio como digiriendo eso.
Una mujer que no sirve para lo que sirve una mujer, dijo. Lo miré sin moverme. Cuida lo que dices, Cirilo. Solo digo lo que dice el pueblo. El pueblo puede decir lo que quiera. Eso no lo convierte en verdad ni en asunto tuyo. Sonrió. De esas sonrisas que no son sonrisas, sino otra cosa disfrazada. Tienes tierras buenas, Vicente, y 3 hijos sin madre. Piénsalo bien. No le respondí. Pasé por su lado y eché a andar hacia donde había atado a la canela. Noté su mirada en la espalda todo el trecho hasta la carrocha. Esa noche no dormí bien. Me quedé en la cama mirando el techo de madera oscura y pensando en cosas que no llevan a ningún lado cuando uno piensa en ellas de noche. La deuda del año pasado con el molino, el precio del aceite que no subía, Gabriel, la manera en que Cirilo Fuentes me había mirado. Y debajo de todo eso, más abajo, la pregunta de Tomás del martes por la mañana. Papá, ¿mamá se murió porque tú no llegaste a tiempo? 3 años. 3 años y esa pregunta todavía estaba donde la había dejado, sin respuesta, pudriéndose en algún sitio dentro de mí. Elena se murió en febrero, de una fiebre que empezó siendo normal y en 4 días no lo fue. Yo estaba en Úbeda, cerrando un trato por 12 arrobas de aceite. Me mandaron aviso, pero el aviso tardó. Cuando llegué ella todavía vivía, pero apenas. Me reconoció, me apretó la mano, dijo, «Cuida de nuestros hijos, no dejes que nadie ocupe mi lugar». Y luego se fue. 3 años entendiéndolo de una manera. No dejes que nadie ocupe mi lugar. Guardé la alianza. Cerré el cajón donde estaban sus cosas. No dejé entrar a nadie, no porque no quisiera, sino porque cada vez que pensaba en ello, sentía que estaría traicionando algo. Una promesa, un último deseo. Pero esa noche, mirando el techo, empecé a pensar que quizás yo había oído lo que quería oír, o lo que me resultaba más fácil entender, y que ella, quizás, había querido decir algo diferente. El problema con los muertos es que no puedes preguntarles. Me levanté antes del amanecer, bajé a la cocina a por agua y encontré a Amelia sentada en la silla junto a la ventana. No había encendido el candil. Estaba en la oscuridad casi completa, con las manos cruzadas en el regazo, mirando al patio donde todavía no había luz. Me paré en la puerta. «No podía dormir», dijo, sin girarse. Debió oír mis pasos. Yo tampoco. Me senté en la otra silla, al otro lado de la mesa. Dejé la vela encendida entre los dos. Poca luz, pero suficiente para verse. Estuvimos un rato en silencio. Afuera, los primeros pájaros empezaban a moverse entre los olivos. «¿Cuánto tiempo llevaba usted con él?», pregunté. No sé por qué lo pregunté en ese momento. Salió solo. «1 año y medio», dijo. «Poco más». «¿Y lo sabía desde el principio?» «Lo de los hijos, digo. Desde los 3 meses. Los médicos me lo dijeron con 19 años. Pausa. Esteban lo supo cuando nos prometimos. Dijo que no importaba. Y luego importó. Luego importó. No dije nada más. ¿Qué se dice a eso?» Amelia miró la vela. «Lo peor no fue que lo dijera en el altar», dijo al cabo. «Lo peor fue la cara que puso la gente. Esa cara de que al final tenía razón él y la equivocada era yo. Como si lo que valgo dependiera de algo que mi cuerpo no puede hacer». La miré. «Eso es una injusticia», dije. «Sí», asintió despacio. «Pero las injusticias no dejan de serlo porque uno las nombre. Eso se me quedó. Es verdad, las injusticias no desaparecen porque uno las llame por su nombre, pero algo cambia cuando se nombran. Algo pequeño, pero cambia». La vela chisporroteó un momento. «Sus hijos», dijo Amelia. «El mayor me tiene miedo». «No miedo», dije. «Rabia». «¿Rabia a mí?» «A la situación. Usted es lo que ve, no lo que le molesta de verdad». Silencio. «¿Y qué le molesta de verdad?» Tardé. «Que yo siga aquí», dije. «Y su madre no». Amelia no respondió a eso. Asintió muy despacio, con esa clase de asentimiento que significa entiendo, no que estoy de acuerdo. Nos quedamos callados otro rato.
Afuera el cielo empezaba a clarear por el este, ese gris azulado de antes del amanecer, que dura muy poco y que a mí siempre me ha parecido la hora más honesta del día. «Mañana voy a ir a Martos», dijo Amelia, «a ver a mi madre». «¿Quiere que la lleve?», dudó. «Si no es molestia». «No lo es». Más silencio. Luego ella se levantó, cogió la vela y se fue al pasillo. Antes de doblar la esquina dijo, sin girarse, «Gracias por la silla». Y por el silencio. No supe qué responder, así que no respondí nada. Me quedé solo en la cocina oscura, mientras afuera el campo empezaba a despertar con ese ruido suave y constante que no cambia nunca, que es igual desde que tengo memoria. Y pensé que hacía mucho tiempo que no me sentaba así, en silencio, con alguien que no necesitara que yo dijera nada. Al día siguiente, al volver de Martos, encontré a Gabriel en el patio con Cirilo Fuentes, los dos hablando junto al portón. Cirilo con esa sonrisa suya, la mano en el hombro de Gabriel, ese gesto de adulto que se pone a la altura de un muchacho para ganárselo. Me paré en seco. Gabriel me vio llegar y no apartó la vista. Me sostuvo la mirada mientras Fuentes seguía hablando, con esa expresión que yo no había visto en él hasta entonces y que me heló algo por dentro. No era rabia. Era otra cosa. Era la cara de alguien que ha encontrado a alguien que le da la razón. La semana siguiente llovió 3 días seguidos. No es habitual en esa época. En Jaén, agosto suele ser seco como la piedra, con ese calor que se pega a la piel y no suelta hasta la noche, y cuando la noche llega, tampoco suelta del todo. Pero esa semana llovió. Una lluvia fina y constante que empapaba la tierra despacio y convertía los caminos en barro y el patio en un espejo sucio donde se reflejaba el cielo gris. Me gusta la lluvia en el campo. Siempre me ha gustado. Pero esa semana la lluvia me encerró con todo lo que no quería pensar. Lo de Cirilo Fuentes y Gabriel lo dejé pasar ese primer día. Error mío. Esa noche, en la cena, Gabriel estaba diferente. No diferente en silencio, sino diferente en otra cosa más difícil de nombrar. Como alguien que ha tomado una decisión y todavía no la ha dicho, pero ya la lleva encima. Amelia había vuelto de Martos callada. No me contó cómo le había ido con su madre, y yo no pregunté. Algunas cosas se respetan sin que nadie lo pida. Tomás contó que había visto una culebra en el establo y que era enorme, que medía por lo menos 2 metros, que él la había espantado con un palo. Livia dijo que probablemente medía medio metro y que su hermano exageraba todo. Tomás protestó. Amelia sonrió sin que nadie se lo pidiera. Gabriel no habló. Cuando recogimos los platos me quedé en la cocina y le dije, «¿Qué te dijo Fuentes?» «Cosas». «¿Qué cosas?» Me miró. «Que tú tienes tierras buenas y que hay gente que se aprovecha de los viudos». Lo dejé caer un momento antes de responder. «¿Y tú le crees?» «No sé qué creo». «Gabriel, Fuentes es un hombre que lleva años queriendo quedarse con el acceso al arroyo que pasa por nuestra linde. Cualquier excusa le viene bien. Entonces es solo eso, un pretexto». «Sí», me miró de esa manera suya. «¿Y ella?» dijo. «¿También es un pretexto?» «No». «Entonces, ¿qué es?» No respondí de inmediato. Y ese silencio mío, que duró 3 segundos, fue suficiente para que Gabriel lo interpretara como quiso. «Claro», dijo, y se fue. El segundo día de lluvia fue cuando pasó lo del tejado. La cubierta del almacén lleva años pidiendo que la arreglen. Lo sé, lo he ido dejando porque siempre hay otra cosa más urgente. El aceite, la cosecha, los jornaleros, la deuda de la temporada anterior. Ese tejado es de los que van aguantando año tras año y uno piensa que aguantará un año más. Con la lluvia constante, cedió por el lado norte. No fue un derrumbe. Fue un hundimiento de 2 vigas que arrastraron las tejas y dejaron un boquete por donde entraba el agua directamente sobre los sacos de grano que tenía almacenados. Cuando lo vi, ya llevaba horas así. Parte del grano estaba mojado y perdido. Salí al patio a ver el daño con la lluvia cayéndome encima y la rabia comiéndome el estómago. Gabriel estaba a mi lado.
Hay que subir a taparlo, dije. Con esta lluvia no se puede subir al tejado. Si no lo tapamos, se pierde más grano. Ya se ha perdido bastante. Lo miré. Ayúdame a subir los tablones. Fuimos al almacén. El boquete era grande. El agua entraba en diagonal, golpeando los sacos del fondo. Mientras calculaba cómo tapar aquello con lo que tenía, oí pasos detrás. Me giré. Era Amelia con un saco de arpillera en la mano. Vi desde la ventana que había un problema, dijo. Pensé que podía ayudar a mover los sacos para apartarlos del agua. Gabriel se giró a mirarla y dijo, «Usted no toque nada». La frialdad con que lo dijo me paró más que las palabras. No era rabia de adolescente, era algo calculado, duro. Amelia no se movió. «Gabriel», dije, «que no toque nada», repitió mirándome a mí ahora. «No es de aquí. No sabe dónde está cada cosa. Y si mueve un saco mal colocado, puede correr el resto». Era una excusa razonable, dicha de una manera que no tenía nada de razonable. Amelia dejó el saco en el suelo despacio. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Discúlpeme», y se fue. Yo me quedé mirando a Gabriel. «Eso no estaba bien», dije. «Estaba cuidando el grano. Estaba siendo cruel». Me sostuvo la mirada. «Si no quieres que sea cruel», dijo, «no traigas extraños a casa». Esa tarde, cuando la lluvia amainó un poco, subí al tejado con Gabriel y tapamos el boquete como pudimos. Trabajamos en silencio. No fue un silencio de los buenos. Fue de los que duelen en algún sitio que no tiene nombre exacto. Bajé al caer la tarde con las manos llenas de arañazos de la teja rota y el cuerpo cansado de una manera que no era solo física. Busqué a Amelia. Estaba en el cuarto del fondo, sentada en la cama, con las manos cruzadas, sin hacer nada, solo sentada. «Lo de Gabriel», empecé. «No hace falta», dijo. «Sí, hace falta». Lo que dijo no estaba bien. Era su manera de decir algo verdadero, dijo ella. «Que no soy de aquí. Eso no le da derecho a...» «Vicente», me miró. «Llevo 10 días en su casa. Su hijo mayor no quiere que esté aquí. El pueblo habla y usted mismo no sabe bien qué hago aquí, ¿verdad?». No respondí, y ese silencio mío fue el segundo error. «Eso pensaba», dijo Amelia. «Lo que pasó al día siguiente no lo vi venir. O sí lo vi, y no quise verlo. Cirilo Fuentes llegó al rancho a media mañana, solo, sin aviso, con ese paso seguro de quien viene a decir algo que lleva días guardando. Lo recibí en el patio. Montilla». Miró alrededor con esa manera suya de inventariar las cosas ajenas. «Vengo a hablar de negocios». «¿Qué negocios?». «El préstamo que tienes con el molino. Lo heredé cuando compré la parte de Fernández el año pasado. Tengo los papeles». Algo se me enfrió en el pecho. «Ese préstamo tiene plazo hasta diciembre», dije. «Lo tenía. Hay una cláusula que permite reclamar anticipado si se demuestra que la propiedad está en riesgo de deterioro». Señaló hacia el almacén con un gesto vago. «El tejado cedió. Eso es deterioro», lo miré. «Eso es un accidente de lluvia. Eso lo decide el notario, no tú». Silencio. «¿Qué quieres, Cirilo?». Sonrió. «Quiero la franja de la linde norte, la que da al arroyo. A cambio, el préstamo desaparece y te dejo en paz. La franja norte, el mejor acceso al agua de riego de todo el rancho. Sin eso, en verano, las olivas del cuadrante este dependían de lo que lloviera, que en Jaén es poco y tarde. No, piénsalo. Ya lo he pensado. No». La sonrisa no desapareció. «Tienes 3 días», dijo. «Ah, y Montilla». Se paró antes de salir. «Quita a esa mujer de tu casa, que además de meterte en líos no te sirve ni para lo que sirven las mujeres». Me acerqué un paso. «Si vuelves a decir algo así», dije despacio, «vas a tener un problema distinto al del notario». Se fue sin responder. Entré a la casa con la cabeza llena de números y rabia y esa sensación de que el suelo se mueve bajo los pies. Gabriel estaba en la cocina. Lo miré y supe sin que me lo dijera que él sabía lo que acababa de pasar. La expresión que tenía era la de quien estaba esperando que pasara. «¿Lo sabías?», dije. Tardó.
Me dijo que tenía el préstamo. ¿Y no me lo dijiste? No sabía que iba a venir hoy. Gabriel, no sabía que iba a venir hoy. La voz le subió. Pero sí sé que si ella no estuviera aquí, él no tendría ningún pretexto para venir. El pretexto del préstamo no tiene nada que ver con Amelia. Todo tiene que ver con Amelia desde que la trajiste. Se levantó. El pueblo habla, los socios miran para otro lado y ahora Fuentes viene a reclamar deudas que llevaban años dormidas. ¿No lo ves? Lo miré. Y el problema era que en parte tenía razón. En parte. Y esa parte me corroía porque era justo suficiente para confundirme. Lo que Fuentes quiere es la linde norte, dije. La llevas queriendo desde antes que naciera Amelia. Pero encontró el momento ahora. Silencio. Si la echas, dijo Gabriel más despacio, Fuentes no tiene pretexto, y el préstamo puede esperar a diciembre como estaba. Lo miré a los ojos. 17 años, con la cara de su madre y la rabia de su padre, y todo ese dolor que ninguno de los dos habíamos sabido manejar desde que Elena murió. Y dije lo que no debí decir. Dame unos días para pensar. No sé si Amelia lo oyó. Creo que sí. La cocina tiene una pared fina que da al pasillo, y el pasillo lleva al cuarto del fondo. Y las casas de piedra antigua guardan los sonidos de una manera extraña. Los amortiguan, pero no los matan del todo. Esa noche, Amelia no bajó a cenar. Livia subió a llevarle un plato. Bajó con el plato sin tocar. Tomás preguntó si Amelia estaba enferma. Livia dijo que estaba cansada. Tomás dijo que entonces había que llevarle manzanilla con miel, porque eso era lo que se tomaba cuando una estaba cansada. ¿Verdad, papá? Dije que sí. No sé ni lo que dije. Al día siguiente, cuando bajé al amanecer, la maleta de cartón no estaba en el cuarto del fondo. Estaba en el pasillo junto a la puerta, cerrada y lista. Amelia estaba en la cocina de pie, con el abrigo puesto aunque hacía calor. Me miró cuando entré. «Me voy», dijo. «Amelia, no me lo pida. Escúcheme». «Ya la escuché», dijo. «Anoche, la conversación con su hijo». Hizo una pausa corta. «Tiene razón en pensar. Es su casa, es su tierra, son sus hijos. Yo no tengo nada que reclamar aquí. No he dicho que se vaya. No, ha dicho que necesita pensar». Me miró con esa calma que dolía más que la rabia. «Vicente, yo ya soy suficientemente invisible en el mundo. No necesito volver a serlo en una casa donde se delibera si tengo derecho a estar». No encontré respuesta. Y ese silencio mío fue el tercer error, el que ya no tiene remedio fácil. «¿A dónde va?», dije al fin. «A Martos, con mi madre, aunque no sea bienvenida del todo. Es lo que hay. ¿Y si le digo que se quede?». Me miró. ¿Lo diría de verdad? ¿O lo diría para no sentirse mal consigo mismo? Eso me lo clavó en algún sitio preciso, porque la respuesta honesta era que no lo sabía, y ella lo supo antes de que lo dijera. «Bien», dijo. «Entonces, no lo diga». Recogió la maleta. Pasó por mi lado. Se paró un momento en la puerta. «Sus hijos son buenos», dijo sin girarse. «Especialmente Livia, aunque ella no lo sepa todavía. Cuídelos bien». Y salió. Me quedé en la cocina. El café se enfrió en el fogón. A los 20 minutos bajó Tomás, con el pelo revuelto y los ojos medio cerrados. Miró el pasillo vacío. Miró la puerta cerrada. Luego me miró a mí. ¿Se fue Amelia? Sí. Procesó eso. ¿Va a volver? No respondí. Tomás asintió muy despacio, con esa gravedad que tienen a veces los niños pequeños que parece que saben más de lo que deberían. «¿Ahora vamos a perderla a ella también?», dijo, y se fue al corral sin desayunar. Gabriel bajó a mediodía. Cuando entró en la cocina y vio que yo seguía en la misma silla donde me había dejado, se paró. «¿Se fue?», dijo. No respondí. Fue a la alacena, sacó pan, lo cortó, se sentó, comió en silencio. Al rato dijo: «Era lo mejor». Lo miré. No dije nada, porque si abría la boca en ese momento, iba a decir algo que no podría retirar. Y ya había suficientes cosas sin retirar en esa casa.
Me levanté, cogí el sombrero, salí al campo. Estuve trabajando hasta que no se veía nada. Esa noche abrí el cajón donde guardaba las cosas de Elena. Lo abro pocas veces, casi nunca. Hay un orden dentro que no quiero romper. La alianza en la esquina derecha. 3 cartas que me escribió el año que yo estaba en Úbeda arreglando el asunto con el molino. Un pañuelo bordado. Una fotografía pequeña, borrosa, que le sacaron en Jaén capital el año de nuestra boda. Y debajo de todo, una carta. La había visto antes. Sabía que estaba, pero nunca la había abierto porque tenía su letra en el sobre, y el sobre estaba sellado y abrirlo me parecía cruzar una línea de la que no se vuelve. La saqué, la miré, la dejé encima de la mesa, cerrada. Me fui a la cama, no dormí. A los 3 días llegó el aviso del notario. Cirilo Fuentes había presentado la reclamación. Había una reunión fijada para la semana siguiente. Si no se resolvía antes, la deuda pasaba a proceso de embargo preventivo sobre la linde norte. Esa misma tarde, Gabriel vino a buscarme al campo. He estado pensando, dijo. Lo miré. Puedo ir a trabajar con Fuentes, me lo ofreció. Con el jornal que gane podríamos cubrir parte del préstamo sin tener que ceder la linde. Lo miré fijo. Trabajar con Fuentes es una solución. Es lo que él quiere. Meterte en su molino para tenernos cogidos de otra manera. Pues dime tú qué hacemos. No lo sé todavía. ¿Cuándo lo vas a saber? Cuando lo sepa. Gabriel me miró con esa expresión que ya conocía. Llevas 3 años sin saber nada, dijo. Sin saber cómo hablar con nosotros, sin saber qué hacer con la casa, sin saber cómo vivir sin ella. Y cuando apareció alguien que quizás podía ayudarte a saber, la dejaste marcharse. Se fue sin esperar respuesta. Yo me quedé entre los olivos, con el sol cayendo y el viento moviendo las hojas grises, y esa frase dándome vueltas. La dejaste marcharse, no la eché, no le dije que se fuera, pero tampoco le dije que se quedara. Y el resultado era el mismo. Esa noche, solo en la cocina, con la carta de Elena todavía cerrada sobre la mesa, entendí algo que llevaba 3 años sin querer entender. No estaba guardando una promesa. Estaba escondiéndome detrás de ella. La cogí, la abrí. La letra de Elena era pequeña y apretada, de esas que ocupan poco espacio, porque la persona que escribe no quiere molestar ni en eso. Siempre me había parecido curioso. Elena en persona llenaba cualquier habitación, pero su letra era diminuta, cuidadosa, como si el papel fuera un sitio prestado donde no quería dejar demasiada huella. Desdoblé la hoja despacio. No había fecha. Eso me dijo algo sobre cuándo la había escrito. Cuando ya sabía que el tiempo era poco y que las fechas habían dejado de importar. Vicente, no sé si vas a leer esto. Espero que sí, pero tampoco sé cuándo. Quizás mañana, quizás dentro de 10 años. Tú siempre has ido a tu ritmo con las cosas difíciles, y eso lo entendí desde el principio, así que no te lo reprocho. Quiero explicarte lo que quise decir aquella noche, porque me quedé con la sensación de que no me salió bien. Ya sabes que no soy buena explicando las cosas importantes. Las pequeñas sí, pero las grandes siempre me quedan a medias. Cuando te dije que cuidaras a los niños, no te estaba pidiendo nada que no supieras ya. Eres su padre y los quieres, aunque no siempre sepas cómo decírselo, que es algo que tú y yo siempre tuvimos en común. Cuando te dije que no dejaras que nadie ocupara mi lugar, no te estaba pidiendo que te quedaras solo. Sé que eso es lo que entendiste porque te conozco, pero no era eso. Mi lugar es de nadie más. Eso es verdad. Pero hay sitios en esa casa y en ti que están vacíos porque yo me voy, y esos sitios no son míos, son tuyos y de los niños, y si alguien llega algún día que sepa cuidarlos, que no lo eche por cumplir una promesa que nunca te pedí que cumplieras así. Lo que te pido, lo único que te pido, es que no dejes que el dolor te convierta en alguien que mis hijos no reconozcan. Eso es todo. No te pido que me olvides, te pido que sigas siendo tú, Elena.
Leí la carta 2 veces. La segunda vez más despacio, parando en cada frase, dejándola entrar de verdad en lugar de dejar que los ojos pasaran por encima. Luego la doblé, la dejé sobre la mesa. Me quedé mirándola un rato largo, no sé cuánto tiempo. El candil fue consumiendo la cera despacio y la llama bajando, y yo seguí ahí sentado, con las manos abiertas encima de la mesa, como si esperara que alguien me pusiera algo en ellas. 3 años entendiendo lo contrario de lo que ella había escrito. No era una acusación. La carta no tenía ni una palabra de reproche. Elena no era de esas. Pero precisamente por eso dolía más, porque el daño que había hecho guardando ese cajón cerrado era completamente mío. No había nadie más a quien culpar. Yo lo había elegido. Elegí el cajón cerrado, elegí el silencio, elegí la promesa equivocada porque era más fácil que la verdadera, que era seguir viviendo sin ella y seguir siendo padre y seguir estando presente cuando la presencia duele. Y en el camino había dejado a Gabriel sin padre de verdad, a Livia sin nadie que le enseñara a pedir, a Tomás preguntando cosas que no debería tener que preguntar solo. Y había dejado marchar a una mujer que no merecía que la dejaran marchar. Otra vez. Me levanté, fui al fregadero y me lavé la cara con agua fría. Me miré en el reflejo oscuro del cristal de la ventana. No me gustó lo que vi, pero tampoco aparté la mirada, que ya era algo. Subí las escaleras. Llamé a la puerta del cuarto de Gabriel. Silencio. Gabriel, ¿qué quieres? Hablar. Ahora no. Ahora sí. Pausa larga. Luego el ruido de la cama, los pasos, la puerta abriéndose. Gabriel en la oscuridad del cuarto, en camisa, con el pelo revuelto y esa cara de quien llevaba despierto tanto como yo. ¿Qué? No era una pregunta. Era una pared. Entra al pasillo. Salió. Cerré la puerta detrás de él para no despertar a los otros. Nos quedamos los dos en el pasillo estrecho, con el candil que yo llevaba entre los dos. Leí la carta de tu madre, dije. No respondió. Me equivoqué con lo que ella quiso decirme. Llevo 3 años equivocándome. Hice una pausa. No te lo digo para que me perdones. Te lo digo porque tienes derecho a saberlo. Gabriel me miraba. Esa mirada suya que aprendí a temer y que ahora intentaba sostener sin apartar los ojos. Lo que le pasó a tu madre, dije, no fue culpa tuya. Ni de Livia, ni de Tomás, pausa, y tampoco de Amelia, que no existía en nuestras vidas cuando Elena vivía. Ya lo sé, dijo, pero lo dijo de una manera que quería decir que lo sabía en la cabeza y no en el cuerpo. Sé que lo sabes, pero hay cosas que se saben y no se sienten, y mientras no se sienten, hacemos daño con ellas. Silencio. Yo llegué tarde, dije, costó decirlo. Costó más de lo que esperaba. Cuando tu madre se estaba muriendo, yo estaba en Úbeda cerrando un trato. Llegué tarde. Eso es verdad. No me lo puedo quitar. Y llevo 3 años cargando con ello de la peor manera posible, que es no cargarlo de frente, sino esconderlo detrás de una promesa que malentendí a propósito porque así no tenía que mirarlo. Gabriel no dijo nada, pero algo cambió en su cara. Algo pequeño en torno a los ojos, esa tensión que tienen los que llevan mucho tiempo aguantando y de repente notan que pueden soltar un poco. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó. Porque debí decírtelo antes. Y porque si no lo digo ahora, no voy a tener valor de decírtelo nunca. Silencio largo. ¿Fue culpa tuya?, dijo. Lo de mamá. ¿De verdad? Tardé. No llegué a tiempo, dije. Si eso es culpa, entonces sí. No sé si hay otra palabra. Gabriel apoyó la espalda en la pared del pasillo. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió ya no era la misma mirada de antes. Era otra cosa. Más joven, paradójicamente. Como si la rabia fuera más vieja que él y al soltarla un poco le quedara la cara que tenía antes de que Elena muriera. Yo también llegué tarde, dijo en voz muy baja. Lo miré. Ese día. Tragó. Fui al río con Marcos. Mamá me dijo que no fuera, que no se encontraba bien. Y fui igual. Cuando volví ya estaba muy mal.
No supe qué decir durante un momento. Gabriel, dije, no me digas que no fue culpa mía. No iba a decírtelo. Me miró sorprendido. Iba a decirte que los dos cargamos con lo mismo, dije, y que quizás por eso nos hemos hecho tanto daño este tiempo, porque nos recordamos el uno al otro lo que no podemos resolver. Se quedó quieto. El candil chisporroteó entre los dos. La odiaba a ella, dijo Gabriel al fin muy despacio, porque era más fácil que odiarte a ti, o que odiarme a mí mismo. Lo sé, no debí tratarla así. No, pero eso todavía puede arreglarse. Levantó los ojos. ¿Cómo? Bajé a buscar agua y me encontré a Tomás sentado en el último escalón de la escalera, descalzo, en camisón, con los ojos abiertos del todo. Llevaba quién sabe cuánto tiempo ahí. ¿No estabas dormido?, dije. Escuché voces. Deberías estar en la cama. Ahora vamos a perderla a ella también, dijo. Lo miré. Era la misma pregunta que me había hecho la mañana que Amelia se fue. La misma, exacta, como si la hubiera guardado esperando el momento de volver a soltarla. ¿A quién?, dije, aunque sabía la respuesta. A Amelia. Me senté en el escalón junto a él. Éramos casi la misma altura así. No lo sé, dije. ¿Por qué se fue? Porque yo no supe decirle que se quedara a tiempo. Tomás procesó eso con esa seriedad suya. Y si se lo dices ahora, dijo, puede que ya sea tarde, o puede que no. Lo miré, 6 años, con un trozo de pan en la mano preguntando si su madre se murió porque yo no llegué a tiempo. Y ahora aquí en el escalón preguntándome si puede que no sea tarde. Los niños no saben que están diciendo cosas importantes. Por eso las dicen. Puede que no, dije. Entonces ve a buscarlo. ¿A buscarla? Eso. Me levanté. Gabriel había bajado detrás de mí y estaba en la puerta de la cocina escuchando. No sé desde cuándo. Lo miré. Mañana, dije. Tengo que ir a Martos, asintió despacio. Yo me quedo con los pequeños, dijo. Esas 4 palabras. Yo me quedo con los pequeños. Dichas así, sin drama, sin condición, 4 palabras que en esta casa, en este momento, eran todo. Gabriel, dije. Anda, dijo, que se hace tarde. Salí de madrugada. No esperé a que amaneciera del todo, porque si esperaba me iba a dar tiempo a convencerme de no ir, que es algo que se me da bien cuando el miedo se disfraza de sensatez. Enganché a la canela con las estrellas todavía en el cielo. El animal me miró como diciéndome que a esas horas no era normal salir, pero lo hizo igual, que es lo que hacen los buenos animales. El camino a Martos son 2 horas largas por la carretera de tierra que bordea el cerro. A esa hora no había nadie, solo el ruido de las ruedas y los cascos y los grillos, y de vez en cuando el búho que vive en las ruinas del molino viejo. Fui pensando en qué decirle. Ensayé frases. Las descarté todas. Sonaban a excusa o a discurso, o a las 2 cosas a la vez. Y Amelia era de las que nota cuando uno está diciendo lo que ha preparado en lugar de lo que piensa. Al final dejé de ensayar. Lo que tenía que decirle era la verdad. Y la verdad no necesita ensayo, necesita valor. Son cosas distintas. Llegué a Martos cuando el sol llevaba 1 hora levantado. La casa de la madre de Amelia estaba en la calle del Olmo, una calle estrecha con casas bajas y macetas en las ventanas. Llamé a la puerta sin saber bien si me iban a abrir o me iban a decir que me fuera por donde había venido. Abrió una mujer mayor, pequeña, con el pelo recogido y cara de haber dormido poco. Me miró de arriba a abajo. ¿Usted es Montilla?, dijo. Sí, mi hija dijo que podía venir. No parecía particularmente contenta con eso. Pase. Amelia estaba en el patio trasero, sentada en una silla baja junto a una mata de albahaca, cosiendo algo que no pude ver bien desde la puerta. Llevaba el pelo recogido y un vestido oscuro, y no levantó los ojos cuando entré, aunque debió oír mis pasos en el empedrado. Me paré a unos metros. Amelia, ya veo que es usted, dijo sin levantar la vista. ¿Puedo sentarme? Señaló con la cabeza la otra silla, la que estaba contra la pared. Me senté. Silencio. Ella siguió cosiendo.
Yo me quedé mirando la mata de albahaca porque no sabía dónde mirar, y la albahaca era lo más neutral del patio. Leí la carta, dije al fin. Las manos de Amelia se pararon un momento, solo un momento. Luego siguieron. ¿Qué carta?, dijo. La de Elena, mi mujer. Pausa. Llevaba 3 años sin abrirla. Silencio. ¿Y?, dijo. No con indiferencia, con cuidado, como quien pregunta algo que le importa pero no quiere que se note demasiado cuánto. Me equivoqué con lo que ella quería decirme. Dije, llevo 3 años usando una promesa mal entendida para no tener que vivir de verdad, para no tener que estar presente, para no tener que arriesgar nada. Amelia dejó la costura en el regazo. Me miró. ¿Y por qué me lo cuenta a mí? Porque le debo una explicación y una disculpa. Hice una pausa. No debí dudar cuando Gabriel me presionó. Usted estaba en mi casa porque yo la invité, y cuando las cosas se complicaron, actué como si eso fuera negociable. No lo era. Ella me miraba sin decir nada. No vine a pedirle que vuelva para salvarla, dije. Sé que no necesita que nadie la salve. Vine porque me parece que tomé una decisión cobarde, y usted merece saber que lo sé. Silencio largo. El gato de la casa pasó entre los dos como si no existiéramos. ¿Y sus hijos?, dijo Amelia. Gabriel quiere disculparse, a su manera, que no será sencilla, pero quiere. Livia preguntó por usted ayer por la noche, y Tomás me mandó a buscarla, literalmente. Me dijo que fuera. Algo cruzó la cara de Amelia. Rápido, pero lo vi. Tiene 6 años, dijo. 7 el mes que viene. Y más cabeza que yo con 42. Ella bajó los ojos un momento. Vicente, dijo despacio, no voy a volver a una casa donde tengo que estar justificándome. No tiene que justificarse. Tampoco tengo que ser la que arregla lo que otros rompieron. No le estoy pidiendo eso. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me tomé un momento, porque esta vez quería decirlo bien, no bien preparado, bien dicho, que es diferente. No la traje a mi casa para que me salvara, dije, ni a mis hijos, ni a mi rancho, ni a nada. La traje porque en un callejón detrás de una iglesia había una persona sola que no merecía estarlo. Y en estos días he visto que mis hijos respiran distinto cuando usted está, y que yo también. Pausa. No sé lo que viene después. No le voy a prometer cosas que no sé si puedo cumplir. Pero sé que cuando se fue la casa, volvió a ese silencio de 3 años que creía que era normal y que resulta que no lo era. Solo era lo que había. Amelia me miró un rato largo. Tengo 3 hijos, dije. Ninguno necesita una madre perfecta. Ni yo necesito nada perfecto. Solo alguien que no se rinda antes de que las cosas tengan oportunidad de ser lo que pueden ser. El patio estaba en silencio. La albahaca olía fuerte con el sol de la mañana. Su hijo mayor me trató mal, dijo Amelia. Sí, eso no se resuelve con una disculpa. No, se resuelve con el tiempo y con que no vuelva a pasar. Y le digo que no va a volver a pasar porque anoche Gabriel y yo hablamos de verdad por primera vez en 3 años. No sé si eso arregla todo, pero es el principio. Silencio. ¿Y Fuentes?, dijo. El préstamo. Eso lo arreglo yo. No es problema suyo. Si estoy en esa casa es problema mío también. La miré. Entonces, ayúdeme a pensar cómo resolverlo, dije. Pero desde dentro, no desde aquí. Amelia miró al suelo del patio un momento. Luego miró sus manos. Luego me miró a mí. Si vuelvo, dijo, y las cosas se tuercen otra vez, me voy sin que nadie tenga que decirme nada. Entendido. Y no voy a ocupar ningún lugar que no sea el mío. No le estoy pidiendo que ocupe ningún lugar. Le estoy pidiendo que cree el suyo. Silencio. Luego, muy despacio, Amelia dejó la costura en la silla y se levantó. Voy a buscar la maleta, dijo. Salimos de Martos cuando el sol ya calentaba de verdad. La canela nos llevó por el camino de tierra entre los olivares, al mismo ritmo de siempre, sin prisa. El aire olía a polvo caliente y a tomillo silvestre que crece al borde del camino. Durante un rato no hablamos. Luego Amelia dijo, ¿qué decía exactamente la carta? Se lo conté. No todo,
Pero lo importante, lo de los sitios vacíos que no eran de Elena, lo de no dejar que el dolor lo convirtiera en alguien que sus hijos no reconocieran. Amelia escuchó sin interrumpir. «Era lista», dijo cuando terminé. «Sí, la quería mucho. Sí, bien», dijo. «Así debe ser. No había celos en eso, ni competencia. Solo una afirmación sencilla, de las que dicen exactamente lo que quieren decir. Seguimos andando. Los olivos pasaban a los lados del camino, esos árboles torcidos y grises que no engañan a nadie y dan lo que dan. «Vicente», dijo Amelia al cabo de un rato, «diga, gracias por venir, gracias por abrir la puerta». Silencio. Luego, muy despacio, Amelia apoyó la mano en el borde de la carrocha. No en mi brazo, no en mi mano, en el borde de madera, entre los dos, donde los dos pudiéramos verla. Y yo puse la mía a su lado, sin agarrar, solo ahí, los dos mirando el camino por delante, que era lo único que había, y era suficiente.